Hola, buenas. Vengo hoy con este vídeo en el que vamos a hacer un repaso por todas las colecciones que han salido en kiosco de la Biblioteca Clásica Gredos de la mano de RBA. Desde el año 2000 hasta la actualidad han ido apareciendo periódicamente estas colecciones en los kioscos y siempre pues traían alguna diferencia con respecto a cómo eran anteriormente. Para hacer la comparación vamos a ver los diferentes ejemplares de la Ilíada de Homero que han ido saliendo y los vamos a comparar entre sí. Y además también los vamos a comparar con la edición original de la Ilíada que salió en la Biblioteca Clásica Gredos en el año 1991. Por tanto, en este vídeo vamos a ir haciendo un repaso, en primer lugar por ese ejemplar original de la Biblioteca Clásica Gredos y después por las diferentes ediciones de kiosco. La primera, la del año 2000, después veremos el ejemplar que salió en kioscos en 2001, a continuación veremos la edición de 2005, también veremos la colección del año 2006, que volvió a repetirse en el 2010 con el mismo ejemplar. Después tenemos la edición 70 aniversario, la edición 75 aniversario y por último veremos la más actual, la que se puede conseguir actualmente, que es la edición 80 aniversario. Y después de verlas todas y ver qué es lo que contienen y cuáles son las diferencias, decidiremos cuál es la mejor opción si estamos pensando en hacernos con una edición de la Ilíada de estas colecciones de kiosco de Gredos RBA. Vamos con ello. Bien, pues vamos con la primera edición que vamos a ver, que es, como digo, la original, la que lanzó Gredos dentro de su biblioteca clásica en el año 91. Si abrimos este ejemplar, podemos ver que es el número 150 de esta colección Biblioteca Clásica Gredos y nos dice aquí que la traducción, el prólogo y las notas son de Emilio Crespo Güemes. Esta introducción se caracteriza porque es muy completa, abarca muchísimos aspectos de la obra y de hecho es una introducción que alcanza las 96 páginas nada más y nada menos. Es tan importante esta introducción que al final del libro, además del índice general de la obra, tenemos un índice específico para esta introducción. Como podéis ver, aquí tenemos las páginas de los diferentes epígrafes en los que se divide esta introducción, que son noticias de otros poemas épicos en la Ilíada y en la Odisea, la tradición épica en Grecia, la prehistoria de la tradición épica, la individualidad de la Ilíada, la cuestión homérica, la transmisión del texto de la Ilíada, la influencia de la Ilíada, la bibliografía básica, que ha servido de base para la composición de esta introducción, y una nota a la traducción. Y ya después tendríamos el índice general con los diferentes cantos. Bien, después de esta introducción tan completa, ya tendríamos la obra dividida en sus 24 cantos. Vamos a pasar hacia adelante. Y una vez acabada la obra, tenemos los mapas, que los vamos a poder encontrar prácticamente en todas las ediciones. Después, tras los mapas, tenemos un índice de nombres, pues con los diferentes personajes que aparecen en la obra y los lugares exactos de la obra donde podemos encontrarlos. Y con esto pues terminaría esta edición original de la Ilíada de la Biblioteca Clásica Gredos. La primera edición de kiosco que nos encontramos es la del año 2000, una colección a la que se llamó Biblioteca Básica Gredos. Como podéis observar, el diseño de la cubierta es completamente diferente al de la edición original y también varía un poquito en cuanto al tamaño. Esta es un poquito más grande, pero lo más importante es que también vamos a ver que es diferente en el contenido. Si abrimos por la primera página nos vamos a encontrar con que tanto la introducción como la traducción como las notas son también de Emilio Crespo, lo cual nos podría llevar a pensar que nos encontramos con una edición calcada a la original, pero lo cierto es que no es así.
ya que esta introducción no es la misma que trae la obra original. Si aquella era una introducción muy completa de 96 páginas, aquí nos vamos a encontrar con otra introducción mucho más resumida, de solo 30 páginas, que fue escrita expresamente para esta edición de Kioscos, también por Emilio Crespo, y como aquí nos dice, pues fue escrita el 17 de enero del año 2000. Imagino que esto se hizo así porque, bueno, al ser una edición de kiosco, se buscaba también ahorrar en gastos y para ello pues decidieron reducir esa introducción que tenía casi 100 páginas a esta otra de 30 páginas. A partir de aquí nos encontramos con la obra en la misma traducción que la original, la de Emilio Crespo, y una vez acabada la obra podemos encontrar también los mapas. Sin embargo, lo que no trae esta edición es el índice de nombres, con lo cual pues sería una edición que estaría en clara desventaja con la original, no solamente por la falta de este índice de nombres, sino sobre todo por la inclusión de esta nueva introducción que es inferior a la original. En el año 2001 vuelve a ser lanzada esta colección, también se denomina Biblioteca Básica Gredos y como podéis observar los tomos son muy parecidos, aunque sí que hay un cambio en el diseño de la cubierta, en lo que tiene que ver con estos motivos decorativos. También si miramos los lomos son algo diferentes, pero aquí acaban las diferencias. La edición de 2001 es exactamente igual a la del año 2000 en cuanto al contenido. Es decir, volvemos a tener la introducción reducida de Emilio Crespo, después tendríamos la obra, por supuesto, y por último tendríamos los mapas. Tampoco tendríamos el índice de nombres. Por tanto, estas dos ediciones denominadas Biblioteca Básica Gredos no serían las más recomendables, ya que no solamente nos cambian la introducción por una más corta, sino que además nos quitan ese índice de nombres. La siguiente colección que salió en kioscos fue la del año 2005. Esta colección, pues como podéis observar, es muy parecida a las anteriores en cuanto al diseño de la cubierta. Sí que podemos encontrar un cambio en el nombre. Antes se llamaba Biblioteca Básica Gredos y ahora se llama simplemente Biblioteca Gredos. Otro cambio bastante sustancial es el tamaño. Si comparamos este tomo de 2005 con uno de los anteriores, podemos observar que es bastante más grande y eso también va a repercutir en el tamaño de la letra, que también va a ser más grande. Pero el cambio principal está en el interior, y es que esta edición de 2005 vuelve a recuperar la introducción original de la Biblioteca Gredos. Es decir, aquí vamos a poder encontrar la introducción de casi 100 páginas escrita por Emilio Crespo. Es exactamente la misma, la he ido revisando página por página con la original y una vez finalizada pues nos encontraríamos por supuesto con la obra y si nos vamos más hacia adelante, al finalizar la obra encontramos los mapas y vemos que también se recupera el índice de nombres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues ni más ni menos que una copia exacta de la edición original de la Biblioteca Gredos, con la misma introducción, con el índice de nombres, la misma traducción, por supuesto, de Emilio Crespo, es exactamente el mismo contenido que la edición original. Por tanto, de las ediciones que hemos visto hasta este momento, esta sería la más recomendable. Y de esta forma llegamos a la siguiente colección, que salió en el año 2006. Este año de 2006 es muy importante dentro de la historia de Gredos, porque es el año en el que la editorial RBA se hace con Gredos. Hasta ahora las ediciones que habían salido en kioscos eran ediciones de Gredos, aunque siempre con la colaboración de RBA, sobre todo en lo referente a la distribución, pero a partir de ahora ya van a ser colecciones 100% RBA. La primera que lanzaron ese mismo año 2006 es esta que tengo aquí, que la voy a poner junto a la de 2005, la del año anterior, porque como podéis observar son tomos prácticamente iguales. Solamente vamos a encontrar una diferencia si miramos los lomos, porque el tomo de 2005 es un poquito más grueso. Pero donde realmente vamos a encontrar diferencias es en el interior, y es que esta edición de 2006 es bastante diferente a la de 2005.
tiene dos cambios sustanciales, uno negativo y otro positivo. El cambio negativo es que vuelven a prescindir de la introducción de 96 páginas, la introducción original que traía el ejemplar de la Biblioteca Clásica Gredos, y nos vuelven a poner esta otra introducción que escribió Emilio Crespo años después, que tiene una extensión de 30 páginas. Una vez acabada la introducción tendríamos la obra. Después de la obra tendríamos los consabidos mapas. Aquí sí que nos dejan este índice analítico o índice de nombres. Y el otro cambio del que os hablaba, el cambio positivo con respecto a la anterior edición, es que aquí también nos incluyen por primera vez un índice onomástico. Es decir, un índice de nombres en el que nos van a hablar de cada uno de los personajes y de los lugares que aparecen en la obra, que es pues un anexo que para mí es muy importante, porque mientras que estás leyendo la obra aparecen muchos nombres, no conoces a todos, y entonces aquí tenemos una referencia rápida de quién es quién y nos ayuda pues a situarlos en la obra. Como digo, esto es una novedad de esta edición. Ni siquiera la edición original de la Biblioteca Clásica Gredos traía este índice de nombres, lo cual hace que este ejemplar del año 2006 sea también muy interesante. Habría sido redondo si hubiesen conservado la introducción original, pero bueno, es lo que hay. Por cierto, no lo he dicho, el índice onomástico que se incluye por primera vez en esta edición está escrito por M. Cuesta. Después de la colección del año 2006 apareció la del año 2010, pero es exactamente la misma edición que 2006. Ni siquiera cambia el copyright de los libros, es decir, se trata de los mismos ejemplares. Donde sí vamos a encontrar ya un cambio es en la edición 70 aniversario. La voy a poner aquí junto con la edición que salió después, que es la 75 aniversario, porque son dos tomos prácticamente iguales. Como podéis observar, tienen un ligero cambio en el diseño de la sobrecubierta, y si miramos lo que son las cubiertas también vamos a encontrar cambios. La de 70 aniversario dice Biblioteca Básica Gredos. Creo que esto fue un error de diseño, porque ese nombre de Biblioteca Básica Gredos era el que tenían aquellas dos primeras colecciones que hemos visto de libros de tamaño más pequeño. Y en la del 75 aniversario, si quitamos la sobrecubierta, pues ya vemos que está corregido y simplemente dice Biblioteca Gredos. En cuanto al contenido, estas dos ediciones, 70 y 75 aniversario, son exactamente iguales a la de 2006. Es decir, traen la introducción de 30 páginas, tenemos la obra con traducción de Emilio Crespo, los mapas, el índice analítico y también el índice onomástico. Es decir, son copias exactas de la edición de 2006. Si yo tuviera que quedarme con una de estas tres ediciones que son tan parecidas, me quedaría con la de 2006, pero simplemente por un tema práctico. Y es que a mí el tema de las sobrecubiertas no me gusta mucho. Siempre que leo un libro con sobrecubiertas, suelo quitárselas. ¿Y qué pasa? Que cuando a estos libros le quitamos la sobrecubierta, pues nos encontramos con que la cubierta no está hecha con el mismo material que las ediciones anteriores, que eran una especie de imitación de piel, sino que aquí tenemos unas cubiertas más parecido a una tela editorial o a un Geltex. Es un material que es más fácil que se manche con el uso y por tanto a mí personalmente no me gustan. Entonces, si tuviera que elegir una de estas tres últimas que hemos visto, que son exactamente iguales por dentro, 2006, 70 aniversario y 75 aniversario, sin dudarlo me quedaría con la de 2006. Bien, y después de estas dos ediciones aniversario, llegó otra edición más aniversario, en este caso la 80 aniversario, que es la última que ha salido y la que se puede comprar actualmente. Esta edición es un mundo aparte con respecto a las anteriores ediciones, ya que no tiene nada que ver. Para empezar, como ya se ha comentado muchas veces en otros vídeos, aquí no tenemos la traducción de Emilio Crespo, sino que tenemos la traducción de Luis Segalá, que es una introducción mucho más antigua, que también es muy reconocida, pero que no deja de ser una traducción completamente diferente a la que traía la Biblioteca Gredos original.
La introducción tampoco es de Emilio Crespo, sino que en este caso es de Carlos García Gual. Es una introducción mucho más cortita, de apenas 18 páginas, y las notas en este caso corren a cargo de Begoña Ortega Villaro. Si miramos el libro por dentro, bueno, pues después de esta corta introducción tendríamos la obra con la traducción de Luis Segalá, y una vez acabada la obra nos encontraríamos con el índice onomástico. Como curiosidad, decir que si nos vamos a la última página del libro, podemos ver que el índice onomástico corre a cargo de O. Martínez, pero después de comparar el índice onomástico que viene aquí con el índice onomástico que venía en las anteriores ediciones, pues me he dado cuenta de que es exactamente el mismo. Trae los mismos personajes, las mismas descripciones palabra por palabra. Sin embargo, aquí aparece como autor O. Martínez, mientras que en las anteriores ediciones el autor era M. Cuesta. Supongo que es un error, no sé realmente cuál será el verdadero autor, porque como digo, el índice onomástico es exactamente el mismo. Bien, y una vez revisadas todas estas ediciones, ¿cuál sería, en mi opinión, la mejor opción? Bueno, evidentemente siempre como mejor opción recomendaría la original de la Biblioteca Clásica Gredos, pero se trata de un ejemplar descatalogado, por el que hoy suelen pedir bastante dinero. Es posible encontrarlo más barato en alguna ocasión, pero normalmente ronda los 100 euros en el mercado de segunda mano. Y bueno, al fin y al cabo, para lo que estamos aquí es para recomendar el mejor ejemplar de los que han salido en kioscos. Entonces, una vez vistas todas estas ediciones, yo me quedaría con la de 2005, porque es la única de todas que trae esa introducción tan extensa escrita por Emilio Crespo para la edición original. Como hemos podido ver, todas las demás ediciones traen una introducción también de Emilio Crespo, pero mucho más reducida. Así que por ese motivo yo elegiría la de 2005. ¿Cuál es el problema? Pues que la de 2005 no lleva el índice onomástico que se empezó a introducir a partir del año 2006. Por ese motivo yo voy a hacer un poco de trampa y me voy a quedar con una segunda edición. Y me quedaría con la última que ha salido, con la de 80 aniversario, por varios motivos. Porque teniendo esta edición, pues también tendríamos la traducción de Luis Segalá, y porque, como digo, tendríamos el índice onomástico, que no lo tiene la de 2005. Así que para mí el combo perfecto sería 2005 y 80 aniversario. Pero bueno, esto es cuestión de gustos, y si estáis interesados en haceros con una edición de kiosco, espero que con lo que os he mostrado de cada una de ellas, pues vosotros hagáis vuestra propia elección. Como los ejemplares son todos o casi todos muy parecidos exteriormente, ¿de qué manera podemos reconocerlos? Bueno, si estamos en una tienda de segunda mano, lo más fácil es ir a los créditos y mirar el año de la edición, pero es posible que estemos comprando a través de internet. Entonces, bueno, una manera de identificar el tomo de 2005, que como ya he dicho varias veces es el que trae la introducción original de 96 páginas, pues es mirando el número de páginas que trae. Este tomo tiene 653 páginas. Es el único de todos los tomos que supera las 600 páginas. Entonces, bueno, si estamos comprando por internet, tan fácil como preguntarle al vendedor qué número de páginas tiene. Si tiene 653 páginas, es el tomo que tiene la introducción original. Así como datos rápidos, os diré que la edición del año 2000 tiene 516 páginas, la de 2001 también tiene 516 páginas, ya que son dos tomos exactamente iguales. El de 2005, como acabo de decir, tiene 653 páginas, el de 2006 tiene 586 páginas, y los de la edición 70 y 75 aniversario, que como ya he dicho también son idénticos a 2006, por tanto también tienen el mismo número, 586 páginas. Y luego el último que ha salido, el del 80 aniversario, es el más fácil de reconocer porque la cubierta es completamente diferente y tiene 436 páginas. Y bueno, pues con todos estos datos espero que os hayáis podido hacer una idea de cómo son estas diferentes ediciones de la Biblioteca Clásica Gredos que ha ido saliendo en kioscos a lo largo de los años, y que podáis haberos hecho una idea de cuál es la mejor opción. Como siempre digo, si os ha gustado este vídeo podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir
y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.